Amigos, buenas tardes. Aquí en este domingo 14 de enero del 2018 estoy empezando este video por encargo de un muy querido amigo nuestro, el doctor Luis Enrique Gordillo Márquez. El doctor Gordillo me envió una carta que está no está en internet, sino está en las redes sociales. He tratado de buscar esta carta en internet, pero no he logrado hallarla. Si ustedes pudieran encontrarla, me ayudaría muchísimo. Esta carta fue escrita por la señora Carola Hermosa, viuda de Poblet, quien se quedó viuda hace más de 25 años, creo que así es lo que dice ella aquí en este documento, ¿no? Y ha escrito esta carta por el hecho de el indulto que se ha dado a Fujimori, la forma en que se ha respondido en el ámbito social, ¿no? Con las marchas, qué sé yo, y la polarización que se ha dado en el país. Entonces la señora Poblet ha enviado esta carta, la cual voy a leer para que ustedes entiendan qué es lo que ella dice. Y a partir de eso voy a dar otra serie de documentos que me parece que son importantes. Bueno, dice: hoy día he recibido esta nota de Malena Prado, que el doctor Gordillo no sabe quién es esta señora Malena Prado. Quienes sepan, por favor, también me podrían dar esa información, sería interesante. Escrito por Carola Poblet. En estos últimos años han salido de la cárcel cientos de terroristas, y entre ellos los que asesinaron a mi esposo, quien tuvo un juicio popular en el cual nunca estuvo presente para defenderse. Lo mataron por algo que no hizo, según reivindicación de Sendero Luminoso, quienes respondieron a mis preguntas insistentes, pues lo mataron delante de mis hijos y delante de mis ojos, y por algo que no hizo. Uno de los terrucos respondía a mis preguntas en el momento de la emboscada. Lo matamos por poner sus sucias manos sobre las tumbas de nuestros héroes caídos. Situación a la cual mi esposo Paul Juan Poblet Lind, en ese momento alcalde del distrito de Pachacamat, siempre se opuso, pues fue una provocación de los militares antes del famoso día de la heroicidad de los terrucos. Voy a hablar sobre ese día de la heroicidad. Nunca conté esto antes, pues la idea que, después de tanto odio que podría sentir, he tratado de pasar este episodio como uno más dentro de nuestra historia, mi historia, historia en mi familia, historia en mi país, y toco el tema, pues el odio no viene de nosotros, quienes fuimos víctimas de parte del terrorismo, y que siempre hemos tratado de ser consecuentes con el crecimiento de nuestro país. Ahora toco el tema y en algún momento quizás escriba un libro, ojalá lo haga. Por el último acontecimiento protagonizado por nuestro presidente, me imagino que debe estar hablando sobre Fujimori, porque el documento que he recibido está cortado, tiene puntos suspensivos, por eso estaba buscando el original, pero no lo he podido encontrar. Ok, continúo. A quien apoyó y creo que ha tenido, literalmente, los huevos para hacerlo. A Fujimori lo acusan de genocida, quien de alguna forma tuvo que plantear estrategias en contra del terror. Y lo digo porque en una de las preguntas a los líderes terroristas, quienes nunca me dieron la cara, cobardes, siempre actuando a través del terror, me respondieron que en una guerra mueren culpables e inocentes, y que se dieron cuenta muy tarde que mi esposo, autoridad en ese momento, era inocente. Pero así es la guerra. Lamentablemente ahora soy viuda hace más de 25 años. Fue muy duro salir adelante, no solo en la parte psicológica, sino económica, con el trabajo de sacar adelante a mis 4 hijos, dejándome con mi última hija con 1 año y 5 meses, sino ser una familia disfuncional con todo el problema psicológico de mis hijos, al estar presentes en el momento del atentado y ver destrozado a mi esposo y padre, poco después de ser
acribillado, le dieron el tiro de gracia y luego lo destrozaron con una bomba. Todo delante de nosotros. Cuento esto pues creo que era necesario esta medida del presidente. Ya salieron muchos terrucos y miles de nuestros soldados y oficiales siguen con juicios y encarcelados. Una muestra de avance es el indulto de Fujimori, pues creo que no debemos ser desagradecidos. Ahora tenemos una segunda oportunidad. Al margen de delitos que no he estado de acuerdo, ya está viejo, enfermo y Dios, bueno, a quien nunca tomo ese nombre en vano, lo juzgará. Ok. El doctor Gordillo conoció personalmente al alcalde Poblet porque él fue regidor de Pachacamac. Es muy metido en política, es una persona, pero que es una persona muy consecuente con sus propios principios. Yo le aprecio mucho y me dijo, por favor, que hiciera el video propalando o difundiendo esta carta de la señora Poblet. Pero a mí me gusta investigar un poquito antes de hablar sobre un tema que no conozco, ¿no? Yo la verdad es que no conocía sobre la historia de esta señora Carola Hermosa de Poblet. Pero al encontrarme con este documento, comencé a buscar y encontré en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria del Ministerio de Cultura una entrevista que Hildebrand le hace a la señora Carola, ella ya convertida en alcaldesa de Pachacamac, porque siguió los pasos de su señor esposo. Y voy a dejar el enlace para que ustedes vean la entrevista. Ella no habla sobre lo que le sucedió a su esposo, sino está hablando sobre otro tema. Pero el señor Hildebrand le hace preguntas sobre la muerte de su esposo y ella responde ahí, lo cual me da a mí la seguridad de que este documento que acabo de leer sí tiene fundamento histórico. Entonces, aquí, como hice la lectura, hablaba sobre el Día de la Heroicidad y yo me pregunté qué es eso. Busqué en Google y me encontré con un documento, ¿no? Que también voy a dejarles el enlace, publicado en junio 19 del 2013, cuyo título es Gran Marcha hacia el Comunismo. Perdón, la publicación es Gran Marcha hacia el Comunismo. El inicio, ok, sí, pues son sindicatos, qué sé yo. Entonces, esta publicación es netamente comunista y el título del artículo es 19 de junio, Día de la Heroicidad, ¿cómo fue la resistencia? Hoy, 19 de junio, esto es del 2013, se cumple el 27º aniversario de la matanza de presos políticos y prisioneros de guerras peruanos en las cárceles de Lurigancho. Ojo con el discurso, El Frontón y el Callao. El Comité Central del Partido Comunista del Perú, en su resolución Día de la Heroicidad de junio de 1986, señaló, entre otras cosas, el 18 de junio de 1986, en el Frontón, Lurigancho y el Callao, los prisioneros de guerra se levantaron en rebelión contra el nuevo genocidio en marcha, luego de denunciar públicamente a los propios tribunales y autoridades reiteradamente la carnicería que el gobierno y sus fuerzas armadas tramaban. Bueno, yo les insto a que lean esto, porque la verdad es que es realmente escalofriante que aún en este siglo, ¿no?, aún después de todo lo que se sabe, ¿no?, continúe esta besaña. Ok. Dice, ok,
Así, el 19 de junio se estampa imperecedero como el Día de la Heroicidad. La sangre de estos héroes ya fructifica la revolución armada, incendiándola más, levantándose como monumental bandera tremolante e inagotable grito de guerra que convoca a inevitable triunfo final. La gloriosa muerte beligerante de estos prisioneros de guerra se abriga con la sangre ya vertida y ante ella los comunistas, los combatientes y los hijos del pueblo, armados, asumimos el compromiso indeclinable de seguir su luminoso ejemplo para, desarrollando la guerra popular, servir a la revolución mundial hasta que la luz inmarcesible del comunismo se aposente en todo el orbe bajo las invictas banderas de Marx, Lenin y Mao Zedong. Dicho sea de paso, están atrasados porque se supone que ahora se le dice Mao Zedong, pero bueno. Del siempre vivo marxismo, leninismo, maoísmo. Gloria a los héroes caídos, viva la revolución. Bueno, y luego dice, para conmemorar el Día de la Heroicidad y rendir homenaje a aquellos héroes que murieron combatiendo en las luminosas trincheras de combate, presentamos a continuación el artículo de Rosana Bond, publicado en el periódico Brasil a Nova Democracia en el junio de 2012. Bueno, ahí todo eso lo habla. Y me encontré con otro dato que me llamó la atención, ¿no? Que también lo busqué. Y es que aquí nombran... ¿Dónde estás? Ok. Nombran al periodista Juan Cristóbal, ¿no? Quien publicó los detalles de esta brava resistencia en una pieza titulada Todos murieron, con signos de interrogación, en 1900, Lima, Ediciones Tierra Nueva, 1987. Y entonces busqué a este señor Juan Cristóbal y me encuentro con que es el seudónimo de José Pardo del Arco, licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Educación de la Universidad también de San Marcos, en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad San Martín, ¿no? Y ha sido también profesor de la Universidad Privada María Inmaculada, cuya obra, ¿no? La obra de este señor Cristóbal es muy de izquierda, porque aquí habla, por ejemplo, ¿no? alguno de sus títulos, dice, bueno, obviamente el artículo que estaba nombrando anterior, armas de la memoria, memoria de lo infame, para después de las muertes. Hay uno que es Horas de lucha, que ese sí es muy conocido, Horas de lucha. Y lo interesante de de la página en donde entré para buscar al señor Juan Cristóbal es un blog, ¿no? Escritores peruanos, eso es un blog. También les voy a dejar el enlace para que lo vean. Encontré la relación de escritores. Bueno, hay una relación de escritores que parece que están también incluidos en este blog. ¿Qué resulta? Que aquí están varios de los nombres, si no son todos, por lo menos será un 90% de los 230 escritores que firmaron esa carta o ese documento junto con el inefable Premio Nobel de Literatura Español Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, es cuestión de ir atando cabos. Eso es todo, eso es todo. Ahora, ¿qué es? Comencé a buscar también qué es lo que dice la comisión o el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre lo que sucedió por el lado de los senderistas, los lados de los terroristas, ¿no? Porque siempre se habla de que el informe está sesgado y que no dice toda la verdad. Eso no es cierto, no es cierto. Sí dice cosas,
Lo que sucede es que no ha tenido la difusión que la otra parte, es decir, los excesos cometidos por los militares, sí ha tenido. Esta sección en donde se habla sobre los problemas, o mejor dicho, los asesinatos perpetrados por Sendero Luminoso, no tiene publicidad. Y voy a leer, este es el capítulo, la parte, es el tomo cuarto, la sección cuarta de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Entonces, aquí en esta sección del capítulo 1, el título es Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos. 1.1 Asesinatos y masacres, ¿no? Y así dice: con la finalidad de imponer el nuevo orden al que aspiraba, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, PCP-SL, no dudó en cruzar ríos de sangre en el Perú. El presente subcapítulo tiene como objetivo dar cuenta de las características y envergaduras de los asesinatos y masacres cometidos por el PCP-SL durante el conflicto armado interno que sufrió nuestro país entre 1980 y el 2000. Ahora, claro, aquí el informe obviamente no habla sobre terrorismo, habla de conflicto armado interno. O sea que, en pocas palabras, el informe habla sobre una guerra. Y lo que nosotros tuvimos no fue guerra civil. Lo que nosotros tuvimos fue terrorismo. Puro y simple. Terrorismo. Asesinatos a mansalva por gente maníaca, ¿no? Por asesinos maníacos. Ok. Voy a ir a la página 15 porque aquí habla sobre la magnitud de los asesinatos cometidos por el PCP Sendero Luminoso en el Perú. A lo largo de su trabajo de investigación, la CBR ha recibido reportes directos que dan cuenta de 1.021 casos de personas asesinadas por el PCP Sendero Luminoso. Por otro lado, esta organización subversiva ha sido señalada como responsable de 1.543 casos de personas que actualmente se encuentran desaparecidas, lo que eleva la cifra de víctimas fatales reportadas a la CBR y atribuidas a Sendero Luminoso a un total de 12.564 personas. Tal cifra representa el 54% de todos los casos de muertos y desaparecidos reportados a la CBR y convierte a esta organización subversiva en el principal responsable de víctimas fatales del conflicto armado interno. Entonces estamos hablando que el mismo informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación admite que Sendero Luminoso ha perpetrado el 54% de los asesinatos, masacres y asesinatos en esta famosa guerra interna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De acuerdo? Continúo. La cantidad de víctimas fatales causadas por el PCP Sendero Luminoso supera en 1.7 veces el número de muertos y desaparecidos atribuidos a los agentes del Estado que fueron reportados a la CBR. ¿Por qué no se sabe eso? ¿Por qué ese dato no se sabe y no es público? Porque no parte de la agenda de estos miserables que tienen los medios de comunicación capturados. Por eso es que no se sabe. Y por eso es que estoy haciendo este video. Y ojalá ustedes puedan difundirlo, porque necesitamos saber, necesitamos tener conocimiento, especialmente en los jóvenes. Todos esos jóvenes que han sido lavados en el cerebro, que han sido adoctrinados, que no conocen ni siquiera la verdad que estos mismos caviares han escrito en este informe.
En la historia de los conflictos armados internos en el Perú, en el mundo, en particular América Latina, rara vez una organización subversiva ha sido la responsable de un nivel tan alto de víctimas. Las cifras tan elevadas de muerte causadas por el PCP Sendero Luminoso pueden explicarse en gran parte por las características del tipo de lucha armada, nuevamente lucha armada y no terrorismo, ¿no?, que dicha organización subversiva decidió emprender en el Perú. El dogmatismo y fundamentalismo ideológico del llamado pensamiento Gonzalo avalaba el uso, y dicho sea de paso, avala el uso generalizado y sistemático del asesinato como forma de eliminar a quienes dicha organización consideraba representantes del viejo Estado que buscaba destruir para reemplazarlos por un régimen político totalitario. No lo digo yo, lo dice el informe de la CBR. Insto, suplico a todos los que me escuchen que lean esto, que lean este informe. Porque aquí están diciéndolo, pero no lo están difundiendo. Porque ese es el kit del asunto. Lo han dicho, pero no lo han difundido. Lo han puesto de lado. Y lo único que han puesto en la luz es lo que ha sucedido con los militares. Como bien dice la señora Poblet, siguen siendo perseguidos, siguen siendo enjuiciados y hay muchos que todavía siguen en la cárcel. Y a esos no tiene por qué tener justicia ni reivindicación. No. Son militares, son policías, por favor, ¿no? A eso es a lo que hemos llegado. El doctor Gordillo me contó que él fue amigo, o por lo menos que conoció muy de cerca al señor Poblet, y también que escuchó, o mejor dicho, otro conocido, también del señor Poblet y del doctor Gordillo, le contó lo que él tuvo que pasar, este amigo tuvo que pasar cuando destrozaron al señor Poblet. Esta persona comenzó a recoger los pedazos para poder enterrar al señor Poblet, a quien acribillaron. Primero le cortaron la lengua, luego lo acribillaron, luego le dieron un remate y por último lo volaron porque le pusieron un chaleco con dinamita. Lo volaron delante de su esposa y de sus hijos. Escuchen vean el video que cuenta la señora Poblet, el video que estoy colocando también de la entrevista con César Hildebrand. Como digo, no es un video que ha hecho a raíz del caso de su esposo, sino está viendo ella otros problemas del distrito de Pachacamac, ella como alcaldesa, y está dando el testimonio. Pero me parece que es interesante que vean por lo menos la primera parte, porque corrobora lo que dice su documento y lo que mi amigo, el doctor Gordillo, me ha contado. Ellos hablan de la memoria, de seguir recordando. La memoria es buena siempre y cuando aprendamos la lección y no cometamos los mismos errores. Yo insto, suplico a los jóvenes, aquellos que están con una idea equivocada del pasado, a quienes les han contado cuentos, porque son cuentos, a que abran los ojos, revisen la historia, pero de manera objetiva, mirando a ambos lados. Yo no digo que no se cometieron abusos por parte del ejército y de las fuerzas policiales. Sí lo hubo, sí hubo excesos. Y esos excesos también tienen que ser castigados, no pueden quedar impunes. Pero eso no significa
vayamos a poner solamente de un lado la historia. Siempre hay dos o más aspectos que buscar, que investigar, que aprender, que conocer. A eso es lo que yo quiero llegar con este video. Mis respetos y mis condolencias a la señora Poblet. Realmente una mujer muy valiente ante una desgracia tan horrorosa. ¿Y cuántas más? ¿Cuántas víctimas como ella hay? Que no hablan porque no es que tengan miedo, sino que quieren pasar la hoja. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Recordar la historia siempre y cuando sea una lección que aprender para poder cambiar, para poder mejorar por el bien del país. Los dejo aquí, amigos. Ya saben, siempre les recuerdo que estoy aquí en YouTube. Hagan like, compartan el video, suscríbanse al canal para tener una plataforma de intercambio de ideas, de comentarios, de información. Pongan la campanita a la hora que se suscriban para que sepan que estoy subiendo un nuevo video. También me encuentran en Facebook, me van a encontrar en Google Más y en Twitter. Que tengan ustedes un lindo domingo o lo que resta de él. Ya nos estamos viendo en un nuevo video.